¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a charlar un poco sobre, bueno, lo que nos ha comentado uno de nuestros comentadores en los videos, al cual agradezco muchísimo, Julián Benítez. Muchas gracias por tu comentario. Y bueno, quiero sacar algunas cosas, por allí quiero hacer algunas comparaciones en lo que yo creo. ¿Sí? Yo creo que tenés mucha razón en lo que decís en el comentario. Y bueno, también quiero acotar algunas cosas. Él decía que, al contrario de muchas de las máximas creaciones o innovaciones, yo estaba hablando de que se necesita educación para poder crear, para poder desarrollar productos. Y él me decía que sí, que en definitiva lo que más se necesita son vendedores o visionarios como Steve Jobs o el creador de Sony, Ford, Rockefeller, Ferrari. Esto es verdad, esto es verdad, es cierto. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que atrás de estos visionarios tiene que haber gente que lleve el conocimiento de la ingeniería, de la técnica, de los procesos que se van a desarrollar, por ejemplo, en la creación, en el caso, pongámoslo como ejemplo a Elon Musk. Elon Musk puede tener una gran idea, puede tener el capital suficiente, pero requiere de miles de ingenieros, de desarrolladores, de personas que estudian física para poder llevar adelante ese sueño, ese pensamiento, esa visión que tuvo. Y yo justamente hacía hincapié en que nuestro país necesita mucho recurso, mucha educación, ¿no? Porque lo comparaba justamente con lo que es Alemania, un país netamente de carácter industrial, ¿no? Sus productos son, la mayoría son industriales. Y acá tiene que ver un poco lo que creo yo, ¿no? Yo creo que hay que hacer y tener en cuenta esto porque es muy importante, justamente por la creación de valor. Es decir, que hay una diferencia muy grande entre los países productores de materia prima, aquellos son agricultores, ganaderos, de aquellos países a los cuales la técnica, es decir, la ingeniería, la educación, ha permitido que se industrialicen y todos sabemos que el paradigma para evitar la pobreza o para mejorar las capas sociales adentro de una sociedad es necesariamente tener en cuenta ese contexto, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño, como yo siempre me gusta esquematizar, vamos a tratar de hacer un, un gráfico, ¿no? Yo siempre, bueno, generalmente tengo todo preparado, pero esta vez me había olvidado de conectar el pad. Y bueno, vamos, esto es bastante rápido, así que no es ningún problema. Vamos a, vamos a utilizar con el Photoshop, ¿no? Vamos a tratar de hacer algunos gráficos para lograr, bueno, tener en cuenta cuál es mi punto de vista, cuál es mi perspectiva respecto de justamente lo que yo creo que es tan importante, ¿no? Vamos a hacer un pequeño gráfico y en el cual vamos a lograr explicar un poco de lo que yo considero, creo que es necesario. Miren, por una parte tenemos, vamos a cambiar esto, ¿sí? A los países, vamos a hacer una línea al medio, ¿sí? Acá vamos a poner los países, países con materias primas. El caso de Argentina, ¿no? Es decir, que son netamente productores y exportadores de materia prima. Y acá tenemos los países industrializados. El caso de Alemania, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Acá tenemos a Argentina y acá tenemos a Alemania. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las ventajas y desventajas de unos y de otros? Bueno, el primer punto que debemos tener en cuenta es que la cadena de creación de valor, es decir, vamos a hacer un estilo de cadena, vamos a hacer algo así, ¿no? La creación de valor, es decir, no estamos hablando solamente de dinero, sino de qué permite un sistema y otro. ¿Sí? Acá tenemos los países
un país industrializado y un país productor de materias primas. Es decir, la materia prima estamos hablando de, en el caso de Argentina, sería la soja, el maíz. También podemos incluir por ejemplo, la minería, ¿ve? La minería, o tal vez también podríamos incluir la ganadería. A ver, vamos a hacer ecuánimes en esto, en este análisis. Hay que decir que la cadena de valor en unos y otros son distintas. ¿Por qué digo que son distintas? Vamos a ver esto, y acá vamos a ver dónde es importante la generación de valor agregado en cuanto a la educación. Vamos a ir a ese punto fundamental que debemos tener en cuenta. En primer término, tenemos que la cadena nuestra es un poco más corta. No es mala, no es mala, no nos confundamos. Yo no estoy en contra de que nosotros como país, con las extensiones de tierra que tenemos, no llevemos solamente adelante producción de soja, maíz, digamos, esto es una cadena corta. ¿Por qué digo una cadena corta? ¿Por qué? Porque supongamos, vámonos a la producción de soja. ¿Sí? ¿Verdad? Esto va a dar trabajo a los ingenieros agrónomos. ¿Sí? Tiene una gran, un gran, hay desarrollo también de tecnología agropecuaria. Obviamente hay educación acá, hay universidades que están dedicadas exclusivamente a la eh, ingeniería agrónoma. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede en esto? Acá nosotros al ser materias primas, es algo que tenemos no solo mucha competencia, ¿sí? Mucha competencia porque al lado lo tenemos Brasil con una extensión de tierra impresionante. Tenemos otros países que también tienen, fíjense por ejemplo el caso de Ucrania, que también tiene mucha producción de cereales, es decir, y Ucrania está, es decir, estratégicamente ubicada mucho más cerca de Europa que es a quien se le vende todos estos productos. Por lo general son los países desarrollados los que consumen estos productos. ¿Qué pasa? Yo les decía, esta cadena es mucho más corta que esta otra. ¿Por qué? Vamos a poner el caso de uno. Alemania es uno de los fabricantes de autos por excelencia. ¿Sí? Bueno, de la rueda, en definitiva. Bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? A estos autos no los puede fabricar porque no tenemos la posibilidad nosotros en Argentina de producirlos y de desarrollar la tecnología. Lo que hacemos nosotros en Argentina con las empresas, que son en realidad las casas matrices, tenemos Ford, está Mercedes, está Volkswagen, General Motors, en fin, lo que se hace en esas fábricas es armar un producto que está desarrollado y tecnológicamente está desarrollado en otro país. Acá adentro obviamente va a haber ingenieros, pero claro, los ingenieros, es decir, el diseño, ¿sí? de todo esto está hecho está en Europa o en Estados Unidos. A ver, hay otros países que tienen, sí tienen producción, pero este es el caso de Europa y Estados Unidos. Acá hay ingeniería para todo tipo de cuestiones. Va a haber ingeniería para la producción de ruedas. Es decir, va a haber investigación, acá va a haber una conexión con las universidades. Vamos a ver que la aerodinámica, acá habrá otro tipo de ingeniero. Ojo, lo que les estoy diciendo es que justamente, ustedes fíjense cómo se empieza a expandir. Muchos me van a decir, no, bueno, pero en la agricultura también tenés, por ejemplo, gente que trabaja en determinadas cuestiones. Bueno, vamos a dejar ahí. Podemos ver la soja, ¿no? Dijimos que la soja. Acá tenemos que hay gente que hace tornillos, que tienen que lograr hacer los mejores tornillos de todo el mundo. Bueno, y así se va generando, ¿sí?, una cadena en la cual se empieza a distribuir en la sociedad. Y acá, bueno, hay una fábrica de tornillos, una fábrica de ruedas, una fábrica de investigación o una casa de investigación aerodinámica. Hay ingeniería en materia de propulsión de los motores eléctricos, motores a nafta, diésel. Bueno, hay una gran cantidad de procesos. Esto es algo
que nosotros no lo tenemos. Y que, por ejemplo, los países como Alemania sí tienen que competir con países como Estados Unidos. Por eso estamos hablando de la primera y la tercera economía más fuerte a nivel mundial. Y nosotros tenemos que competir con muchos países, incluso África está produciendo soja. ¿Me entiendes? Es decir, y nuestra cadena, ¿sí? Nuestra cadena, muchos podrán decir, y lo que sucede es otra cosa más. Muchas veces nosotros vendemos esta soja a estos países, a los países europeos. Esta gente ha desarrollado, ¿sí? Ha desarrollado toda la ingeniería para poder producir, por ejemplo, leche de soja. Ustedes me dirán, sí, bueno, pero a ver, nosotros también podemos producir leche de soja y tenemos unas empresas, en fin, una serie de cuestiones que nos pueden ayudar. Esto es cierto, pero claro, lo que sucede es que cuando esta gente que ha destinado años de inversión en ingeniería, generan o producen máquinas más eficientes, ¿sí? Máquinas más eficientes, es decir, que una máquina que produce 50, no sé, qué sé yo, pongámosle 100, 500 litros de leche de soja por minuto. Y aquí en Argentina producimos 200. O el costo de producción, es decir, por la ingeniería aplicada, es mucho más baja, entonces no podés competir, es decir, no se puede, la competencia es casi imposible, ¿no? Otra cosa, ustedes me dirán, bueno, yo les compro las máquinas, se las compro a los alemanes, a los franceses, a los ingleses. Claro, se la podés comprar, pero ellos nunca te van a vender la tecnología. ¿Por qué? Porque es una inversión que ellos han hecho, una inversión muy grande, que han hecho durante largo tiempo, ¿sí? Que han tenido conexión con las universidades, con las empresas, y esto ha llevado a generar un círculo muy bueno, ¿sí? Y allí es donde nosotros empezamos a perder con estos países. Ni hablar de que también, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, lo tenemos acá, o de Europa, donde la cotización de todos los productos a nivel global están dados por el dólar americano, ¿sí? El dólar americano o el euro. Ahora, en estos últimos tiempos, ha empezado a suceder que hay países que se han alejado de este negocio y han empezado a utilizar sus propias monedas, como en el caso de Rusia, China, la India, países de Oriente que tienen un gran futuro también. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro momento. Entonces, como yo les decía, es comprensible, sí, la soja es importante el maíz, todo. Pero claro, sería también importante poder desarrollar tecnología a partir de la educación. Necesitamos ingenieros, necesitamos investigación para poder desarrollar máquinas, ¿sí? Que nos permitan hacer la leche de soja. ¿Para qué? Porque si nosotros hacemos la leche de soja, acá vamos a generar una fábrica en la cual vamos a poder tener, sí, 200 empleados, supongamos. 200 empleados. Estos 200 empleados son 200 familias que van a poder comprar en el negocio de la esquina, ¿sí? Van a poder ir al negocio chiquito también que vende ropa, ¿sí? Y van a poder redistribuir ese dinero adentro de la sociedad. Esto es lo que tienen de importante cuando nosotros vemos a las sociedades, por ejemplo, como la alemana, la austríaca, la francesa, no sé si tanto la francesa, pero sí los alemanes, los austríacos, los grandes de los países nórdicos, tienen estas ventajas, ¿no? En la cual, es decir, la redistribución está dada por la cadena de generación de valor. Es decir, que tenemos que tener en cuenta este dato que es muy importante, donde la educación juega un rol muy, pero muy importante. En esto yo quizás a Julián le quisiera comentar de que esto es muy importante, cierto, es muy importante tener visionarios. También vamos a hablar y vamos a decir en otro video, porque ya se nos está haciendo demasiado largo de por qué los visionarios de estos últimos tiempos surgen en algunos países y no en otros. Así que bueno amigos, si han llegado hasta acá, espero que les haya gustado esta reflexión, este video que en cierta medida busca que nosotros los argentinos comprendamos por qué debemos aprender de otros países, hay cosas que debemos mejorar, debemos cambiar, y bueno, en fin.
Como siempre les digo, si les gustó el video, ya saben, denle like, suscríbanse al canal para que seamos más, para que logremos quizás cambiar, no sé, o por lo menos tener una conciencia de cómo funcionan ciertas cuestiones. Así que bueno, les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.